programa de atención a personas con discapacidad PAC se plantea como una estrategia transversal a los consultorios 1, 2, 3 y 4 que permite la atención a personas con discapacidad en el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia. Este escenario convoca a estudiantes de Derecho y licenciatura en Educación Especial, quienes con la asesoría de un equipo docente experto en discapacidad e inclusión, que incluye un intérprete en lenguaje de señas colombianas, brindan un servicio integral a la comunidad con discapacidad y sus familias, desde acciones inter-, multi- y transdisciplinares. El objetivo central de nuestro consultorio es disminuir la brecha en el acceso a la justicia que subsiste para esta población. Las y los estudiantes de Derecho y de Educación Especial vinculados al PAC, en conjunto con las docentes, ponemos en práctica nuestros conocimientos y saberes, partiendo del acompañamiento para la implementación de ajustes razonables en la atención a personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial, auditiva, visual, en el consultorio jurídico. Lo anterior implica la formación y sensibilización, la elaboración de conceptos, el estudio de asesoría de casos, las acciones investigativas, la proyección y desarrollo de acciones afirmativas y la atención de usuarios. Asimismo, el trabajo transdisciplinario procura que las personas con discapacidad se apropien de las herramientas que brinda en el consultorio para su acompañamiento sociojurídico. De esta manera, las soluciones que se plantean a sus inquietudes se construyen de manera conjunta entre las personas con discapacidad, el docente, las estudiantes y, en caso de ser necesario, con el acompañamiento de un intérprete de lenguaje de señas o una persona de apoyo. Los y las estudiantes que decidimos hacer parte de este consultorio aceptamos el reto de enfrentarnos a un campo totalmente desconocido de nuestra formación jurídica. No obstante, la convicción en la necesidad de aportar desde nuestra disciplina a la necesidad de reivindicación de derechos de la comunidad en condiciones de discapacidad nos llevó a asumir el compromiso de un aprendizaje totalmente novedoso. Nos vimos abocadas a explorar desde cero conceptos desconocidos y a tejer puentes entre la norma y la jurisprudencia que nos permitiera encontrar las soluciones jurídicas más acorde a este campo. El concepto principal sobre el que se asienta este consultorio jurídico es la discapacidad. A través del tiempo ha trascendido en diferentes modelos que ha caracterizado determinadas visiones y marcos de actuación frente a esta población. Estos modelos, bajo los cuales se ha entendido la discapacidad, han influenciado las decisiones de políticas públicas y han guiado las prácticas que como sociedad se han adoptado al respecto. Actualmente, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. La jurisprudencia, además, ha determinado que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derecho y de especial protección constitucional y ha reiterado que la discapacidad debe ser afrontada desde una perspectiva holística en donde se les debe brindar a estas personas las herramientas y apoyos necesarios para enfrentar las barreras físicas o sociales que limitan sus posibilidades para desenvolverse y así superar dicha condición. Este consultorio tiene su fundamento jurídico en la Ley 1346 de 2009, mediante la cual el Estado colombiano ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convención sobre la cual es importante resaltar que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En concordancia con la ratificación de esta convención, el Estado colombiano, por medio de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, estableció las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, de acciones afirmativas y de ajustes razonables, buscando eliminar toda forma de discriminación por razón de discapacidad. La inclusión social hace referencia al proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de bienes, servicios o ambientes junto con los demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de su discapacidad. Las acciones afirmativas hacen referencia a las políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y las barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los puedan afectar. Y los ajustes razonables hacen referencia a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada e indebida
cuando así lo requiera un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de sus derechos y libertades fundamentales. En relación con el consultorio jurídico, esta ley trajo consigo la obligación de que las entidades garanticen el acceso de estas personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. Por lo tanto, el consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia está adoptando las medidas correspondientes en cuanto a diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir la norma. Como experiencia personal, haber participado en este consultorio fue muy enriquecedor y gratificante. Lo primero en cuanto por toda mi formación jurídica, dándome a conocer la normatividad que está implementando el Estado colombiano para asegurar se respete la dignidad y los derechos iguales e inalienables que poseen todas las personas con discapacidad, conociendo así las herramientas, los medios y las políticas que ayudan a garantizarles a estos el acceso a los diferentes bienes, servicios o ambientes. Y como segundo, en cuanto a como persona, es muy gratificante ayudar a las personas y buscar que con esta ayuda se garantice la protección de sus derechos. Sin embargo, en el consultorio nos quedan como retos, desde mi punto de vista, que se brinde el presupuesto necesario para apuntar a mejorar la calidad de la atención que se le da a los usuarios con discapacidad, la cual puede mejorar considerablemente si se implementan herramientas tecnológicas como pantallas informativas, tabletas y otros dispositivos de comunicación. Quiero contarles que a lo largo del semestre alcanzamos unos logros muy significativos. Realizamos algunos documentos para la atención de personas en situación de discapacidad, siendo muy conscientes de sus derechos y teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de realizar ajustes razonables que les permitan superar esas barreras de acceso a la justicia que han tenido siempre las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, nos dimos cuenta que muchas personas en situación de discapacidad son consideradas como incapaces, llegando al punto de que sean sus familias las que se encarguen de sus asuntos jurídicos y que porten incluso sus documentos de identidad, cuando muchas discapacidades no tienen por qué interferir en su capacidad jurídica ni intervienen en su capacidad mental ni cognitiva. Este aspecto lo tuvimos muy en cuenta a la hora en que se recepcionaron los casos del consultorio jurídico. Así, los documentos que realizamos primero fue un protocolo de atención a usuarios, que es una guía de orientación donde se unificaron criterios para la atención de usuarios en situación de discapacidad en taquilla, ya sea virtual o presencial. Lo que se busca es mantener una relación agradable y profesional con el usuario y lograr un impacto positivo donde se superen las barreras comunicacionales, actitudinales y de accesibilidad. También desarrollamos videos cortos para guiar a los asesores y estudiantes sobre las consideraciones que se deben tener al momento de la atención de un usuario con discapacidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y las necesidades de cada usuario. Segundo, también creamos un documento denominado Acuerdo de Acompañamiento y Confidencialidad. Lo que se buscaba con este documento es tener el consentimiento y la aceptación del usuario en cuanto a las personas de apoyo que se requerirán para su atención, y también mediante la firma del mismo, la persona que va a realizar el apoyo se compromete a guardar una total y muy estricta confidencialidad sobre la información transmitida y obtenida en la atención, y que guíe su actuación de acuerdo a los lineamientos de la ética profesional y de la ley. En el consultorio jurídico, desde el mes de agosto, recepcionamos 6 casos en temas como acceso a la educación en situación de igualdad, solicitando vía tutela el acompañamiento de un intérprete en todos los ambientes universitarios para una usuaria. También se realizaron asesorías en temas como seguridad social, derecho de familia y conflictos familiares. También se recibió un caso de un usuario con discapacidad mental para establecer acuerdos de apoyo. Los demás casos fueron llevados por solicitud de usuarios sordos. En general, las actuaciones que se han realizado desde el consultorio jurídico han sido con un acompañamiento constante de las asesoras, con una docente formada en lengua de señas y con el acompañamiento de nuestras compañeras de practicantes de educación especial. Como garantizar que las personas con discapacidad recibieran una atención efectiva y de calidad. El consultorio jurídico le solicita a la Dependencia de Prácticas Académicas de la Universidad de Antioquia tener como
a las estudiantes del programa de licenciatura en educación especial para que éstas asesoraran y orientaran en el tema personal, el tema de la discapacidad, y además acompañaran los procesos jurídicos que se llevaban en el consultorio con esta población, de manera que se implementaran pues los apoyos y la construcción de ajuste razonable. Tras esta solicitud ingresaron al PAD educadoras especiales en formación que nos encontramos cursando la práctica 3 en docencia y discapacidad intelectual. Las estudiantes se encuentran facultadas para trabajar con todo tipo de población con discapacidad. No obstante, dado que nuestra práctica está centrada pues en la población con discapacidad intelectual, el acompañamiento que estamos haciendo en el consultorio jurídico se orienta sobre todo a esta población en específico, aunque también hemos tenido acercamiento a casos con población sorda o personas con discapacidad auditiva. Las compañeras que nos encontramos haciendo este acompañamiento somos Xiomara Valencia, María Camila González, Sara González Rada y mi persona. El acompañamiento desde esta práctica se centra en elementos pedagógicos que permiten que los diferentes profesionales que intervienen en el proceso conozcan, comprendan y se relacionen con aspectos como sistemas de comunicación, habilidades de pensamiento, dispositivos básicos de aprendizaje, entre otros, que son pues esenciales para el trabajo con las personas con discapacidad o con la población en sí, en la búsqueda pues de garantizar sus derechos. Como consecuencia pues a esto se han emprendido en diferentes acciones, entre las que podemos mencionar el enfoque, como ya les dije anteriormente, que el enfoque con el que trabajamos es pedagógico. Esto nos ha permitido hacer pues como algunos aportes al consultorio, como ajustes en la forma de comunicar la información, diseño de protocolos de actividades para la caracterización de los usuarios y el análisis desde nuestro saber como docentes en formación frente a cómo llegan los casos o cómo creemos que se están manejando los casos desde el contexto o el entorno familiar, etc. La práctica pues ha sido un espacio de construcción de aprendizaje tanto para nosotras como educadoras especiales en formación como para los compañeros de derecho. Esto ha sido un intercambio de conocimiento reflejado en el trabajo que se ha venido implementando en el consultorio. La verdad, nosotras estamos muy contentas y muy agradecidas por esta oportunidad y sobre todo pues por ser las primeras en llegar pues como a esta práctica. Nosotras pues no habíamos tenido como ese acercamiento directamente con un abogado, con un profesional que maneje estos temas de los derechos, pero sí hemos sido como testigos de cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad en nuestras prácticas anteriores, cómo se vuelve como de forma negligente los derechos, sobre todo a las personas cuando ya se hacen adultas, como hay ese olvido, y a veces como que todo se centra mucho pues como en la niñez y solo en el tema pues de salud y educación, pero en otros aspectos como que también queda como olvidado. Yo creo que esto nos ha permitido crecer formativamente, nos ha hecho pensar también como en trabajos de grado, nos ha hecho pensar en cómo nos vemos a futuro como educadoras especiales desde estos espacios, desarrollando pues como proyectos, gestión.